Bienvenidos a Horror Fabularum, el podcast donde nos asustamos, pero también nos reímos con las historias aterradoras que le suceden a la gente común, como tú y como yo. Comenzamos con el miedo. Hey, bandita, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de terror y de repente un poco de comedia, Horror Fabularum. De nuevo, me encuentro yo solo, pero muy bien acompañado con ustedes. Esta es un episodio pregrabado debido a que hoy viernes estoy en otro lugar y no quise dejarlo sin episodio. Además, que les hemos preparado un episodio pero bonito, con muchas historias, un episodio inspirado en una película que se estrenó este pasado 5 de diciembre llamado Turno Nocturno, una película de terror mexicana que la verdad está muy buena. Y quédense al final porque les tenemos una sorpresa en relación a esta película. No se lo van a querer perder. Quédense, va a estar buenísimo este episodio. Así que, sin más preámbulo, sean todas bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todos ustedes, criaturas horrorosas, nocturnas. Esta noche nos adentramos en la soledad de quienes trabajan cuando el mundo duerme. Hoy vamos a vivir las historias más inquietantes de aquellos que enfrentan lo desconocido en las horas más oscuras. Guardias de seguridad, choferes, enfermeras, mozos, policías, conserjes, cariñosas, de todo. Todos aquellos que viven de noche literalmente y que saben que en la noche pasan cosas inexplicables. Y como les contaba, el nombre y la esencia de este episodio, de este nuevo capítulo de La Rosa de Fabularum, está inspirado en la película mexicana de terror llamada Turno Nocturno, que se estrenó el 5 de diciembre, una película que cuenta la historia de una enfermera con un pasado turbio que decide buscar una oportunidad para trabajar en el turno de noche de una pequeña clínica. Quédate al final porque tenemos una sorpresa. Así que prepárense, apaguen las luces y acompáñenos en esta jornada donde el misterio, el miedo y lo paranormal acechan en cada rincón. Este es el episodio 106 de Horror Fabularum y hoy nos toca laborar en el turno nocturno cuando las luces se apagan y el silencio invade el ambiente y donde en realidad nunca estás solo. ¡Au! ¿Se checaron mi aullido de lobo? ¡Au! Comencemos con la primera historia. Durante la noche, los ruidos más insignificantes pueden parecer algo más, y los espacios vacíos cobran vida de formas que no siempre podemos explicar. Pero ¿qué pasa cuando esos espacios son parte de tu rutina diaria? Nuestra primera historia nos lleva a conocer la experiencia de un técnico de mantenimiento en una empresa que en una noche descubrió que el silencio de su lugar de trabajo ocultaba algo más, algo inquietante. Y Dichachi. Vamos a poner otra musiquita. Mi trabajo consiste en dar mantenimiento durante las noches, incluidos algunos fines de semana, a equipos de la empresa donde laboro para que a las 7 de la mañana en punto estén calibrados y listos para usarse. Un sábado por la tarde, falleció una persona externa que hacía labores impermeabilizando y cuando se encontraba haciendo esto, resbaló y cayó de una altura de 10 metros.
Yo me enteré cuando llegué a trabajar esa noche, ya que no nos permitieron entrar a esa nave en lo que limpiaban y hacían el peritaje correspondiente. Al día siguiente ya pude continuar con mi rutina normal y de repente, a las 2 de la mañana, comencé a escuchar algunos balbuceos y murmullos. Y lejos de asustarme, me daba una gran curiosidad, por lo que decidí acercarme al lugar de donde venían esos ruidos, que coincidía exactamente donde había caído esa persona, ya que aún estaba cubierta por acerrín que pusieron para observar la humedad que había dejado el proceso de limpieza. Por más que intenté, no encontré la fuente de esos ruidos, ya que parecía venir de muchos lados. Así pasaron los minutos hasta que dejaron de escucharse, y con eso pude continuar con mis actividades. Un día después, estaba trabajando en esa misma área, y uno de los vigilantes llegó con una veladora para ponerla en ese lugar. Me comentó que estuvo presente cuando sucedió el accidente, y durante sus recorridos al pasar por el sitio, escuchaba el mismo sonido que hacía la persona cuando agonizaba, ahogándose con su sangre debido a las lesiones que sufrió con la caída. Y ahí concluye la primera historia. Qué fuerte, ¿no? Directo. Esta persona va directo a los hechos. Nos cuenta que es una persona que trabaja, su turno habitual es el turno de noche, trabajando el mantenimiento a ciertos equipos. Y una noche que llegó, un día normal, dijo voy a ir a trabajar. Y cuando llega se da cuenta que está acordonado el área, está acordonada la nave donde él laboraba. Y se entera que una persona perdió la vida cayendo desde el techo. Un día después, simplemente un día después, cuando hacía sus trabajos, cuando ya pudo entrar a la nave, empezó a escuchar a una persona que se estaba quejando, que estaba balbuceando en el área donde había caído. ¿Qué habrá sido? ¿Será que esta persona no se había dado cuenta que ya no está en este plano? Ya hemos contado muchas historias de fantasmas que no saben que son fantasmas. Pero qué duro, ¿no? Qué duro que vuelva solamente para agonizar, para ese momento tan difícil, que fue justo el momento cuando perdió la vida. Pero bueno, el turno nocturno nos lleva a lugares donde lo cotidiano y lo sobrenatural se entrelazan de formas inesperadas. Desde asilos hasta rastros parecen tener algo en común, presencias que desafían nuestra comprensión. Ahora les voy a contar una historia que comenzó como un cuento familiar, pero que resultó ser parte de una leyenda mucho más profunda y antigua. Escuchemos ahora la leyenda de la gallina fantasma. Así como lo escucharon, la gallina fantasma. Mi abuelo era matarrife en el antiguo rastro de la ciudad. Dice que una madrugada, saliendo o entrando al rastro, vio pasar una gallina enorme que parecía que flotaba y tras de ella un chingo de pollitos piando y haciendo escándalo. Piando. ¿Se dice piando? Así que su abuelo sacó sus cuchillos y los puso en forma de cruz y se puso a rezar algo para alejar el mal aire. Siempre pensé que era una exageración toda esta historia, hasta que años más tarde me enteré de que es una leyenda extendida en las comunidades del interior de mi estado e incluso de otros países. Y la leyenda dice así:
En Clarines, población del estado de Anzoátegui en Venezuela, los campesinos solo comen gallinas que ellos mismos crían en sus casas. Así que si ven alguna gallina suelta por el monte, ni se les ocurra atraparla porque podría ser nada más y nada menos que la gallina fantasma. Cuenta la leyenda que hace casi un siglo, un campesino iba por el camino de Clarines cuando vio una hermosa gallina, gorda y llena de salud. Pensando en un delicioso sancocho, el viajero trató de atraparla, pero no lo consiguió. Siguió al animal hasta un monte espeso y reseco donde encontró una tumba solitaria con su cruz. La gallina se echó tranquilamente sobre aquella tumba y unos segundos después dejó ahí un huevo y desapareció misteriosamente entre la maleza. El hombre recogió el huevo pensando que al menos algo le había quedado de aquella persecución. Pero cuando la sostuvo en sus manos se transformó en una piedra grande y redonda, de esas que en Oriente llaman guarataros. Espantado, el campesino arrojó inmediatamente el guarataro que fue a caer sobre la tumba. Y después de una larga carrera, llegó al fin a Clarines donde contó lo que le había pasado. Ahí un anciano le relató la historia de un hombre que vivió en aquel pueblo y que después de cometer muchos crímenes, fue asesinado por uno de sus enemigos. Ese hombre fue sepultado en aquella tumba olvidada en el monte, y desde entonces su alma atormentada vaga en forma de una gallina y pone huevos que se transforman en piedras, porque de esa manera logra que la gente arroje piedras sobre su tumba. Y por cada piedra que recibe, se le perdona uno de sus pecados. Y ahí concluye la leyenda de la gallina fantasma. ¿Qué les pareció esta historia? Está buena, ¿no? Al principio como que da risa, pero ya después te das cuenta que es parte de una leyenda conocida. Y... Hey. ¿Qué harían ustedes si se encontraran con una gallina fantasma? Bueno, para empezar, ¿cómo sabes si una gallina es fantasma? Bueno, si la ves flotando, pues obviamente no es de este plano, ¿no? Y qué extraña manera de limpiar no su imagen, pero limpiar su alma de pecados, ¿no? Se transforma en gallina para que ponga un huevo, pero al final es una piedra y la tiren a la tumba. Qué extraño, ¿no? ¿Conocen alguna historia, algún relato de almas que intentan buscar perdón de formas extrañas? Pónganlo en los comentarios para leerla en el siguiente capítulo. Pero muy bien. Con esto concluimos esta historia y vamos a pasar a la siguiente, que dice así. Déjenme nada más hacer una pequeña pausa para comentarles que esto va a ir de poquito en poquito. Y al final, después del concurso, les tengo otra sorpresa. Algo que se me hizo fue una gran coincidencia, más o menos. Pero uno de nuestros amigos horrorosos, nos envió un mensaje contando algo que sucede en su lugar de trabajo, en el turno nocturno precisamente. Yo nos mandó un video que vamos a pasar al final. Y con eso vamos a cerrar. Y yo quiero que ustedes lo analicen y pongan en los comentarios qué les parece. ¿Es real?
En lo personal, yo lo estuve analizando y no se me hace que sea un truco. Pero bueno, no se lo pierdan. Esto lo vamos con eso vamos a cerrar este capítulo. Ese va a ser vamos a cerrar con broche de oro. Pero bueno, ahora vamos a pasar a otra historia de turno nocturno un poco diferente. Porque los campamentos y el acampar en la montaña, en la naturaleza, suele ser una experiencia para conectar con la naturaleza, para encontrar un poco de tranquilidad y de paz. Pero ¿qué pasa cuando en medio de esa quietud del bosque algo mucho más oscuro se hace presente? Y la historia dice así. Mi esposa era scout y en una ocasión se fueron de campamento al Iztaccíhuatl. En el grupo iban varias personas, casi todos eran adolescentes que estaban acompañados solamente por 2 adultos, mi esposa y otro jefe scout llamado Martín. El plan original era llegar a un albergue y acampar ahí, pero por una serie de contratiempos se les hizo tarde y les empezó a caer la noche. Decidieron quedarse en unas cabañas que se encontraban en el camino. Martín se ofreció a revisar una de ellas para asegurarse de que estuviera en buenas condiciones. Pero cuando regresó, tenía su cara pálida. Pero no quiso decir nada para no alarmar a los demás. Solo le comentó esto a mi esposa, en privado, que en esa cabaña encontró cosas inquietantes. Restos de brujería como gallinas muertas, muñecos y objetos extraños. Decidieron no quedarse en esa cabaña y buscaron otra más lejos de ese lugar. Ya caída la noche, mientras intentaban acomodarse, de pronto se acerca un hombre extraño. Él les pidió de manera respetuosa que si lo dejaban quedarse con ellos, porque según dijo, se lastimó el tobillo y no podía caminar bien. Mi esposa y Martín le explicaron que tenían niños y que sería mejor que se quedara un poco más lejos, a lo cual el hombre comprendió y respondió que no había problema, que de hecho ya había llamado a sus amigos para que fueran por él. Antes de irse, volteó y les dijo la siguiente advertencia: no se queden aquí, lo mejor sería que se fueran. Minutos después, el hombre se subió a una camioneta que llegó por él y desapareció en la oscuridad. Los niños estaban bien cansados y no queríamos moverlos de nuevo, así que ellos montaron las tiendas de campaña dentro de la cabaña y trataron de mantener la calma. Ya entrada la noche, cuando la mayoría de ellos dormía, mi esposa y Martín encendieron una fogata y se turnaron para dar rondines alrededor de la cabaña. Aproximadamente a las 2 de la mañana le tocó a ella. Lo primero que hizo fue revisar la cabaña para asegurarse que todo estuviera bien. Y cuando abrió la puerta, alcanzó a ver la silueta de un hombre con sombrero ahí dentro. Se quedó paralizada por un instante y reaccionando rápido encendió su linterna. La luz iluminó el lugar, pero no había nadie ahí. Completamente desconcertada, regresó con Martín y le contó lo que había visto. Mientras intentaban comprender lo que pasó, él señaló a los árboles cercanos y con una expresión aterrada dijo: mira, hay algo ahí. Está brincando de un árbol a otro. Y ambos sintieron que lo único que podían hacer era rezar. Se sentaron a la fogata y comenzaron a hacerlo,
esperando que aquello que los acechaba no se acercara más. A la mañana siguiente, cuando todos despertaron, los niños se acercaron y le dijeron a mi esposa y a Martín con una sonrisa: ¿por qué nos estaban jalando a la tienda en la noche? Se pasan, nos querían asustar, ¿verdad? Martín y mi esposa se miraron sin saber qué decir. Sabían que esa noche había algo más en la cabaña, algo que no se podía explicar de manera fácil, y algo que tal vez los había estado observando desde mucho antes. Y ahí termina la tercera historia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que rezar funciona en esa clase de situaciones? Yo soy de la idea que depende. Depende con qué tanta convicción lo hagas, ¿no? ¿Tú lo harías? ¿Ustedes lo harían? ¿Ustedes rezarían? Si se encuentran en una situación así, si están en medio de un bosque y de pronto ven que suceden cosas extrañas, ¿se taparían con una cobija? Con la infalible cobija protectora eh, de entes espectrales, fantasmales. Y además, ¿qué piensan, qué opinan ustedes de los objetos de brujería que encontró Martín al principio en la cabaña? ¿Creen que tengan una relación con esto? Pero bueno, dejemos el bosque y vamos a dejar ahora la soledad y oscuridad del campo o del bosque y vamos a un entorno más citadino. Y es que bueno, las oficinas vacías en la noche tienen un silencio que puede resultar tranquilizador, o depende, también puede ser aterrador. La próxima historia muestra cómo algo tan común como trabajar horas extra puede convertirse en una experiencia que nunca olvidarías. Y dice así: trabajar solo de noche siempre tiene un aire diferente, especialmente en una oficina silenciosa. Una vez me tocó quedarme en la segunda planta de un edificio, mientras la guardia de seguridad estaba en la primera. Todo estaba tranquilo y yo estaba concentrado trabajando en la computadora. Frente a mí tenía la puerta abierta que da al pasillo. En algún momento, por el rabillo del ojo, vi pasar lentamente a un hombre vestido con un traje color café. No me alarmé, asumí que era alguien más trabajando tarde, aunque era raro, porque la oficina estaba completamente vacía. Mientras seguía yo teclando en la computadora, tuve la sensación de que el hombre me estaba mirando mientras caminaba. Sin pensarlo mucho, levanté la mano como saludo, pero no aparté la vista de la pantalla. De repente, algo me golpeó como un balde de agua fría. Me acordé que nadie más debía estar en el edificio. Además que para entrar a esa planta era necesario abrir una puerta pesada que siempre hacía ruido al abrirse. Y yo no había escuchado nada. La incomodidad se transformó en un escalofrío y decidí que ya era hora de terminar mi turno. Así que tomé mis cosas rápidamente y bajé en cuanto pude. Cuando llegué con la guardia, le pregunté si alguien había subido. Me miró extraña y me dijo que no, que nadie más había entrado al edificio. Fue entonces cuando me contó que según otros empleados, esa figura, o sea, el hombre del traje café, era algo que se aparecía con frecuencia en ese lugar.
Desde ese día no volví a quedarme solo en esa oficina por la noche. Y ahí concluye esta cuarta historia. Definitivamente yo haría lo mismo que tú, yo no volvería a esa oficina. No importa cuántas horas extra, no importa cuánto me vayan a pagar esas horas extra, yo, después de ver a un hombre de café fantasmal, sería suficiente. Es más, me saldría de trabajar de ahí. Bueno, pero ¿qué creen ustedes que haya sido este hombre del traje café? ¿Algún empleado de esa empresa? Alguien que también, como en la primera historia, no se ha dado cuenta que ya no está más aquí. Puede ser un espíritu, una energía residual o algo más. Pero bueno, aquí ya hemos contado varias historias de turnos nocturnos. Creo que eh, yo he contado una que digo, probablemente algunos ya la escucharon, pero la voy a relatar para quienes no hayan tenido la oportunidad. Y también voy a contar una breve historia que Carlos nos contó en alguna ocasión. Carlos nos ha contado varias de turnos nocturnos, pero voy a contar una de las que más me acuerdo. Bueno, y hablando de oficinas, pues hace muchos años, fue en el 2008, donde yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, pues había turnos las 24 horas, ¿no? Siempre debía haber gente para dar soporte, para atender fallas, etcétera, ¿no? Y en una ocasión, un domingo en la madrugada, domingo de la madrugada para amanecer el lunes, relata uno de los guardias que él a la primera planta de uno de los edificios y empezó a escuchar que estaban tecleando. Y es cierto que hay gente, como les comento, hay personal las 24 horas en esa empresa, pero no sé, en esa área precisamente de donde venía el sonido de alguien en la computadora, no había nadie, ¿no? Él no recordaba que hubiera alguien. Entonces decidió caminar y acercarse para ver quién era, ¿no? Y cuando camina y se acerca al lugar, descubre a un compañero, lo ve concentrado en su computadora, tecleando, trabajando, eh, súper enfocado en lo que estaba haciendo. Y el guardia lo saluda, ¿no? Siente un alivio al verlo, lo saluda. Dice, buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Bueno, no vamos a ponerle eh, Pedro. Buenas noches, ingeniero Pedro, ¿cómo está? Y cuenta el guardia que Pedro no levantaba la vista, ¿no? Entonces dijo el guardia, bueno, tal vez no me escuchó. ¿De qué pasó? Mucho trabajo, ¿qué? Y le dice Pedro, sí, 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 sí. Sí, tengo mucho trabajo, tengo que terminar. Pensó el guardia, pues tal vez está estresado o está molesto o algo, y decidió despedirse y continuar con su rondín, ¿no? Le dijo, bueno, gusto en verlo, ingeniero, que pase buenas noches. Sí, sí, sí. Pues se va el guardia y como era parte de su protocolo, tenía que anotar en una bitácora todo lo que sucedía. Y él en su bitácora de esa noche, de esa madrugada de domingo, de esa madrugada de lunes más bien, anotó: vi al ingeniero Pedro trabajando, eh, estaba solo en su lugar de trabajo, ¿no? Listo. Pues resulta que cuando pasa el turno, eh, el jefe de guardias
ve la bitácora para ver si no había algún incidente, algo que tuvieran que atender. Y ve la entrada de este guardia que decía vía el ingeniero Pedro. Y le dice: Pedro, ¿qué pusiste aquí? Sí, no, pues vi al ingeniero Pedro, lo vi a las 2:30 de la mañana, estaba aquí, se me hizo raro, pero parece que estaba preocupado por algo que estaba haciendo, ¿no? Pero lo vi. Y le dice el jefe de guardias: ¿lo viste? Sí, aquí está. Le dice: ¿sabes que Pedro se murió ayer en la tarde? A la chingada, no sé, perdón. No sé qué chingados tronó aquí en mi cuarto. Ay, güey, se me puso la piel chinísima por ponerme en el lugar del guardia. Pero lo que pasó fue que el ingeniero Pedro tuvo un accidente el domingo en la tarde. Y el guardia lo vio más tarde trabajando, ¿no? Lo cual es imposible. Esta historia me la contaron hace muchísimo tiempo y me gustaba porque pues es algo cercano, porque yo conocí a Pedro, yo conocí al guardia, yo conocí a todos los lugares que estaban describiendo. Pero para mí era una historia como que con un poco de leyenda, ¿no? Bueno, resulta que hace, no sé, un año, me cuenta un amigo, me dice: oye, ¿te acuerdas de esta historia? ¿Te acuerdas de Pedro? Le digo: sí, claro que me acuerdo de Pedro. Dice: ¿sí sabías la historia del guardia que lo vio? Le dije: sí, sí, ya me habían contado. Me dice: qué loco, ¿no, güey? Qué loco que después de eso el guardia renunció. Y le dije: ¿qué? El guardia renunció, güey. Al siguiente día, el guardia renunció porque no pudo aguantar más. No pudo con esa situación. No supo qué fue lo que pasó, qué fue lo que vio, si realmente lo vio. Y se quedó muy asustado y decidió renunciar. Y bueno, esa es una historia que sucedió con personas muy cercanas, lo cual para mí pues le da mucha validez. Pero ¿qué habrá sido, no? También hemos contado que cuando hay una muerte así repentina, una muerte trágica, una muerte no planeada, bueno, no planeada, pero una muerte que llega de repente y ni siquiera tienes tiempo de pues despedirte de nadie. Al parecer las personas o quien haya perdido la vida no se da cuenta que perdió la vida y continúa con su vida como la vivía, como la conocía. Y tanto así que Pedro decidió seguir trabajando. El alma de Pedro decidió regresar a la oficina y terminar los pendientes que tenía. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra historia. Que bueno, esta historia que les voy a contar a continuación sucede en un hospital del IMSS. Que por cierto, después de esta historia vamos a pasar al concurso a ver en qué vamos. Llevamos bien poquito, llevamos apenas media hora. Bueno, esta historia sucede en una clínica del IMSS y dice así. Esta es una pequeña historia que cada que me acuerdo me dan escalofríos. Todo ocurrió una noche cuando mi mamá sufrió un accidente y tuvo que ser atendida de urgencia en el IMSS.
Eran las 3 de la madrugada cuando me avisaron que ya había salido del quirófano y que fuera a esperarla en la sala, donde la iban a trasladar para que se recuperara. Los pasillos estaban en penumbra, apenas iluminados con luces muy tenues. Le pedí indicaciones a un guardia de seguridad para llegar a ese lugar, pero estaba tan cansado y preocupado por mi mamá que no entendí bien lo que me explicó. Así que llegué a un piso donde el pasillo era larguísimo y estaba completamente vacío. Lo recorrí hasta el fondo, pero los cuartos a los lados estaban oscuros, lo que me dificultaba ubicarme. Decidí retroceder y tocar la puerta de lo que parecía ser una oficina. Y salió una enfermera que muy amablemente me indicó cómo iba a llegar al área de reemplazo. Me regresé por donde me dijo y a lo lejos escuché el sonido de las ruedas de una camilla. Me asomé por el pasillo y vi cómo giraba en la esquina. Era mi mamá y el personal que lo acompañaba, que era un camillero que hablaba en voz baja con una enfermera que iba detrás de él. Y mientras avanzaban, noté que del lado derecho de la enfermera, desde uno de los cuartos oscuros, salió una niña entre 8 y 10 años. La niña caminaba tranquilamente junto a la enfermera y entró a la sala con ellos. Pensé que era extraño ver a una niña a esas horas de la madrugada en el hospital, pero supuse que tal vez era el hijo de algún trabajador. Cuando entré a la sala vi cómo acomodaban a mi mamá en su cama. La enfermera me pidió algunos datos y después llegó el médico para explicarme lo que le habían hecho durante la cirugía. El camillero se llevó la camilla y tanto el médico como la enfermera salieron de la sala. Mientras mi mamá seguía dormida por la anestesia, fui al baño. Y fue entonces cuando me acordé de la niña. Me quedé pensando, ¿dónde está? No estaba en la sala, aunque vi que entró junto con el resto del personal. Así que la curiosidad me invadió y salí al pasillo para buscarla. Revisé cubículo por cubículo, pero no había rastro de ella. Supuse que tal vez la habían llevado a otro lugar para que descansara. A las 6:30 de la mañana, mi mamá se levantó y comenzamos a platicar. En eso llega la enfermera a revisar cómo estaba porque ya era el cambio de turno. Aproveché la oportunidad para preguntarle por la niña que había visto con ella durante la madrugada. La enfermera me miró con sorpresa y su rostro cambió instantáneamente. Y con una voz baja y temblorosa me dijo: ¿cuál niña? En esta área no se permite la entrada a niños. Le conté lo que había visto, cómo la niña caminaba junto a ella, saliendo de uno de los cuartos oscuros y entrando a la sala con ellos. Su expresión pasó de sorpresa a un evidente terror. Me dijo: no eres la primera persona que la ha visto. Algunos compañeros también han mencionado cosas similares. Y simplemente la enfermera asintió, se volteó y se retiró. En ese momento un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi mamá, al escucharme, solo comentó: eso es posible, hija. Imagínate todo lo que no ha de pasar aquí en este lugar. Y desde esa noche, cada vez que pienso en la niña, no puedo evitar preguntarme: ¿qué era realmente? ¿Un espíritu atrapado en pasillos oscuros? Y aquí concluye la historia de la niña de Linz. ¡Wow! Los hospitales tienen muchas historias. Los hospitales guardan demasiada energía. ¿Cuánta gente no pasa al segundo plano, al siguiente plano en un hospital? Cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánto sufrimiento ocurre en los hospitales.
seguramente hay energía residual, seguramente hay vibras ahí que, que atraen a los espíritus, o como lo hemos platicado, como lo he contado, ¿no? A lo largo de este episodio, gente o personas que pierden la vida, pero no se dieron cuenta y se quedan vagando ahí por mucho tiempo, esperando ser liberadas. Pero muy bien. ¿Tienen historias ustedes de hospitales? Envíen sus historias para que las leamos aquí. A mí me encanta leer historias de gente conocida. Me encanta leer las historias de ustedes. Que de hecho, por eso me emocioné bastante con la historia y el video de nuestro amigo horroroso. Que ya estamos cerca de llegar a esa última historia. No se lo pierdan. Pero bueno, antes de eso, ahora sí vamos a pasar. Vamos a pasar a la historia, vamos a pasar al concurso. Y para eso les voy a poner aquí una musiquita chida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo tengo. Vamos a poner esta música. Pero bueno, vamos a pasar al concurso de turno nocturno. Que bueno, tengo que platicarles, tengo que contarles que estoy muy satisfecho y muy superó mis expectativas esta película. Yo fui en modo neutro. Dije, no me importa que sea mexicana, no me importa la producción, yo voy a ir y voy a absorber todo y dar mi opinión. Y al hacer eso me llevé una grata sorpresa. Pero bueno, esta película está buenísima. Imagínate adentrarte en los oscuros pasillos de un hospital de la Ciudad de México en 1979, donde cada sombra oculta un misterio y el silencio es interrumpido por susurros inquietantes. Turno Nocturno nos sumerge en la vida de Rebeca García, interpretada de manera espectacular, chingona, por Paulina Gaitán, una joven enfermera con un pasado tormentoso que inicia su labor en el turno nocturno de una clínica. Esta película, dirigida por Rigoberto Castañeda, conocido por su trabajo en Kilómetro 31, nos presenta una película con una atmósfera asfixiante y llena de suspenso. El elenco incluye a Tony Dalton en el papel de un enigmático doctor, y a Sue Larios como Luciana, y la legendaria Patricia Reyes Espíndola, que encarna a Hortensia. Cada actuación aporta profundidad a esta narrativa inspirada en la leyenda de La Planchada, el espectro de una enfermera que deambula por los hospitales. La trama nos lleva a cuestionar la delgada línea entre la realidad y lo sobrenatural, mientras Rebeca enfrenta no solo los desafíos de su nuevo empleo, sino también las inquietantes apariciones que acechan en la oscuridad. La ambientación de la época, sumada a la dirección de arte impecable, nos transporta a un mundo donde el terror se siente en cada rincón. Y porque sabemos que nuestros horrorosos y horrorosas son amantes de el buen cine de terror, les tenemos una sorpresa muy especial. Y es que vamos a regalar 2 boletos, 2 pases dobles para que vayan a ver esta película. Este concurso es solamente para nuestros horrorosos y horrorosas que vivan en México, porque, bueno, los boletos son de una cadena de México. Pero bueno, para ganárselos, quédense al final del episodio para descubrir cómo pueden participar y ser uno de los afortunados de vivir esta experiencia cinematográfica única. Está muy buena, está muy buena. Sinceramente, no se la pierdan.
hace mucho que no veía una película que me tuviera tan pegado ahí a mi asiento. Eh, me encantó, me encantó. Te sitúa en los años 80. La película sucede en 1979. Toda la ambientación, todo el diseño de producción, todo está cuidado con un detalle buenísimo. Nada te distrae. Las actuaciones son buenísimas. Van de poquito a mucho. Eh, la historia que yo estuve leyendo críticas, mucha gente se quejaba que estaba revuelta, que estaba muy complicada. Para mí está perfecta. Es la leyenda de la planchada y Rigoberto Castañeda la entremezcla con una historia real y se hace una capirotada de terror, una capirotada de situaciones que te hacen pensar, que empiezas tú a imaginar qué es lo que hay detrás. Pero véanla ustedes y pásenme sus comentarios, cuéntenos qué les pareció. No se pierdan la oportunidad de dos pases dobles. Les vamos a hacer una trivia al final. Bueno, antes de pasar a la siguiente, a la última historia, que va a ser la evidencia que nos compartió nuestro buen amigo Juan. Pero bueno, tienen que verla y van a decir, no nos pagaron nada. De hecho, los boletos van a salir de las arcas de Horror Fabularum. Y es por el simple hecho que queremos que la vean. Queremos apoyar el cine mexicano bueno. Si una película mexicana es buena, la vamos a apoyar y la vamos a promocionar, aunque no nos den ni un peso. No nos importa. En lo personal a mí no me importa, porque es una película que vale muchísimo la pena. Tenemos que apoyarnos entre latinos, siempre y cuando el trabajo sea bueno, y este trabajo es chingón. Que por cierto, yo no entiendo muchas críticas. Si ustedes empiezan a buscar reviews, van a encontrar chingos de páginas hablando. Yo no sé cómo los críticos pierden tanto tiempo escribiendo una crítica a una película para destrozarla y decir mamada y media. Yo no sé cómo la gente puede desperdiciar su tiempo en eso. Pero realmente está muy buena. Todas las pendejadas que los críticos de cine, que han de ser unos puñetones, hablan de la película, para mí es totalmente lo contrario. Les digo, uno de los aspectos que critican de la película es que es una historia muy complicada. No es cierto, no es complicada. Está muy claro, tiene un plot twist buenísimo. Las actuaciones son chingonas, no mames. La enfermera es esta chica que se llama, la actriz se llama Paulina Gaitán. Yo no la conocía. Wow. Tony Dalton, no mames. Qué bien actúa pinche Tony Dalton. Al principio no sabes si te va a caer bien o mal, al final lo quieres agarrar a chingazos. Y bueno, mezcla también el contexto social de la época. En los 80s, digo, todavía, ¿no? Pero en los 80s era más común el machismo, los hombres son los que mandan, las mujeres son inferiores, etcétera, y la película lo refleja a la perfección. Pero bueno, quédense porque ya nos vamos a acercar al momento de la trivia. Y muy bien, después de este anuncio parroquial, pasemos a la penúltima historia. Y esta historia dice así. El turno nocturno a veces nos deja con más preguntas que respuestas. Cada pasillo oscuro, cada murmullo en la distancia puede guardar un secreto.
Y hablando de lugares donde el silencio esconde más de lo que muestra, vamos a pasar a una experiencia vivida por alguien en un asilo de ancianos, donde lo paranormal se mezcló con el día a día. Y dice así: hace tiempo trabajé en un asilo de ancianos, en el turno de noche. Mis responsabilidades eran varias, entre ellas era recoger la ropa sucia que los residentes dejaban afuera de sus cuartos. Uno de ellos era un señor al que llamaré José, un residente que siempre insistía en que no dejáramos su ropa afuera de su puerta porque le daba miedo no poder recuperarla. Esto pasó varias veces hasta que finalmente aceptó confiar en nosotros y empezó a dejarla fuera de su habitación como el resto. Iniciaba mi jornada una noche que, por cierto, comenzó de una manera muy extraña. Las luces del pasillo principal parpadeaban y los residentes parecían estar inquietos. Dormían mal, algunos vagaban por los pasillos sin un rumbo fijo. Tratamos de llevarlos de vuelta a sus cuartos y acostarlos, pero había algo en el ambiente que no se sentía bien. De pronto me di cuenta que José no había salido de su cuarto, pero en ese momento no le di mucha importancia. José no era muy sociable, así que asumí que prefería quedarse en su cuarto. Durante una de mis rondas vi una silueta al final del pasillo, que cuando me acerqué un poco más vi que se trataba de José, pero estaba cambiado, sin su ropa de dormir y de pie frente a su cuarto. Y le dije: José, ¿qué estás vestido y fuera de la cama? Ya es bien tarde. Sin responder, giró sobre sus talones y entró a su cuarto. Yo continué con mi rondín revisando las habitaciones del mismo lado del pasillo del cuarto de José, y unos minutos después decidí acercarme a su cuarto. Mientras caminaba hacia la puerta, las luces del pasillo dejaron de parpadear y se apagaron de golpe. Usé mi celular para alumbrar y de repente, para mi sorpresa, vi a José de nuevo. Pero esta vez estaba parado del otro lado del pasillo, en el lugar donde yo acababa de estar. Así que confundida le dije: José, ¿cómo hiciste eso? Pero no respondió. Simplemente caminó hacia la sala de juegos y desapareció detrás de una pared. Inmediatamente le hablé a mi supervisor y le expliqué que José estaba caminando por el asilo en la oscuridad y que yo no me sentía nada cómoda buscando sola, así que él le pidió al personal de seguridad que nos ayudara. Cuando llegaron, caminamos juntos a la sala de juegos, pero no había rastro de José. Uno de los guardias me preguntó si estaba segura de haberlo visto y le dije que sí, que lo vi clarito. Así que decidimos regresar a su habitación. Y cuando abrimos la puerta, lo encontramos ahí, pero algo no estaba bien. Los ojos de José completamente abiertos y no respiraba ni presentaba signos vitales. José había muerto. Lo más raro de todo es que no había sonado ninguna alarma en su monitor ni ninguna señal que indicara que estaba en peligro. Todo era silencio. Y sobre una silla encontré la ropa que lo había visto usar esa noche, perfectamente doblada y dentro de una bolsa. Y encima había una nota escrita a mano que decía: no podía llevármela. Esa fue la única vez que vi a José después de muerto, pero según los guardias, esto ocurrió durante un mes y a diario le colocaban una veladora y se persinaban cada que lo veían pasar. Y ahí concluye esta historia
de un asilo. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que la presencia de José era una forma de despedirse o tenía algo pendiente y quería realizarlo? ¿Ustedes alguna vez han sentido que alguien que ya no está físicamente sigue presente? ¿Qué creen que haya querido decir con esa nota de no podía llevarme la ropa? ¿A dónde? ¿Y por qué no? Pero bueno, esta es la historia del asilo. Y ya estamos enfilándonos a la recta final. No sin antes recordarles a todas y todes y todos que si quieren seguir escuchando las historias más perturbadoras, los crímenes más misteriosos, creepypastas que te harán mirar detrás de ti y obviamente las mejores recetas de cocina para acompañar tus noches de terror, no se olviden de apoyarnos con un like, compartir y suscribirse a nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos como Horror Fabularum en Facebook, TikTok, Instagram, Latin Chat, ICQ, Fotolog, Hi-Fi, Friendster y Grindr. Además, acuérdense que nos pueden llevar con ustedes a donde vayan, ya sea a la escuela, al gym, al trabajo, para dormir, para despertar, en donde sea, en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma favorita para escuchar podcast. Y si son verdaderos amantes del horror cómico, no pierdan la oportunidad de unirse al Satanic Social Club, un lugar donde las criaturas de la noche como tú se reúnen para compartir memes, miedos, historias y secretos oscuros. Así que ya lo saben, mis queridas y queridos horrorosos, apaguen las luces y acompáñanos y hagan que el miedo se vuelva parte de su rutina en el turno de noche. Y bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestra jornada nocturna, pero antes de despedirnos queremos recordarles que Horror Fabularum no es ni Gustavo, ni Carlos, ni yo. Horror Fabularum son ustedes, mis queridas y queridos horrorosos. Este espacio es suyo para compartir sus historias, sus miedos y claro también sus evidencias. Y hablando de lo desconocido, pocas cosas tienen más impacto que una buena evidencia física. Y esta noche un amigo, nuestro buen amigo Juan, nos sorprendió con algo increíble. Bueno, eso fue el jueves, o sea, ayer. Nos envió un video grabado por una compañera mientras trabajaba en el turno nocturno de precisamente un asilo. Y lo que ocurre ahí es tan inquietante como inexplicable. Pero antes de mostrarles esta buenísima evidencia, les voy a poner un audio que nos compartió, donde nos explica los detalles de esta experiencia. Y antes de mostrarles la evidencia, primero vamos a hacer la trivia. Recuerden que son 2 pases dobles para ver la película Turno Nocturno. Las primeras 2 personas de México que nos envíen un correo a horrorfabularum@gmail se van a llevar sus pases dobles. A través de ese medio les vamos a decir si ustedes han sido ganadores y les vamos a decir cuál va a ser la mecánica para la entrega de los boletos. Claro que todo en presencia de un interventor de gobernación. Pero bueno. Y la trivia es la siguiente. En la película de Kilómetro 31, obviamente Kilómetro 31 es de una carretera. ¿Qué carretera es? ¿Cuál carretera es la que vemos en Kilómetro 31? ¿En qué carretera está basada la historia de la película Kilómetro 31 del 2006 del mismísimo director de la película Turno Nocturno, Rigoberto Castañeda?
Recuerden, las primeras 2 personas que nos envíen su respuesta al correo horrorfabularum@gmail.com se llevarán este premiesazo. Y bueno, sin más preámbulo, les vamos a pasar por aquí esta última historia y con eso cerramos el episodio. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden que los queremos mucho. Esperamos que la siguiente podamos estar aquí los 3 o al menos 2. Pero de que va a haber episodio, va a haber episodio. Adiós. Hola, saludos, me llamo Juan. Un poco más de ese video me lo mandó una compañera que trabaja ahí en la noche. Ella trabaja de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Y ella va caminando hacia todo el edificio, checando que todos los viejitos estén dormidos, que no necesiten nada. Y cuando estaba pasando por esa área de la cocina, ella dijo que escuchaba voces y como movimiento ahí. Y usualmente ahí está oscuro hacia el fondo. So ella sacó su celular a empezar a hacer un video. Y en eso es que sucedió que la hacía empezar a moverse sola. Yo primero dije, ese video es fake, so empecé a hacer zoom y ahí estaba haciendo zoom en todos lados, viendo el video como unas 10 veces y no miraba nada, se ve súper real el video. Ya cuando lo enseñamos ahí a todos los compañeros, todos se nos enchinó el cuero bien gacho. Y pues sí, ahí pasan muchas cosas. A mí todavía no me ha tocado ver nada, pero sí se escuchan como pasos así como gente corriendo en la noche. Y si algo pasa así, pues ojalá lo puedo grabar también yo y ahí se los mando. Muchos saludos, me encanta el show. See that? Oh my fucking god. You're not gonna believe me, but I see something in the kitchen. Do you see that? Oh fuck. Oh my god. Do you see that? Oh my fucking god. You're not gonna believe me, but I see something in the kitchen. Do you see that? Oh fuck. Oh my god. Do you see that? Oh my fucking god. Les voy a poner de nuevo el contexto. Creo que se escuchó un poco bajito. Pero les voy a poner de nuevo el contexto una vez más a este video. Y con eso cerramos. Hola, saludos, me llamo Juan. Un poco más de ese video me lo mandó una compañera que trabaja ahí en la noche. Ella trabaja de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Y ella va caminando hacia todo el edificio, checando que todos los viejitos estén dormidos, que no necesiten nada. Y cuando estaba pasando por esa área de la cocina, ella dijo que escuchaba voces y como movimiento ahí. Y usualmente ahí está oscuro hacia el fondo. So ella sacó su celular a empezar a hacer un video. Y en eso es que sucedió que la hacía empezar a moverse sola. Yo primero dije, ese video es fake, so empecé a hacer zoom y ahí estaba haciendo zoom en todos lados, viendo el video como unas 10 veces y no miraba nada, se ve súper real el video. Ya cuando lo enseñamos ahí a todos los compañeros, todos se nos enchinó el cuero bien gacho. Y pues sí, ahí pasan muchas cosas. A mí todavía no me ha tocado ver nada, pero sí se escuchan como pasos así como gente corriendo en la noche. Y si algo pasa así, pues ojalá lo puedo grabar también yo y ahí se los mando. Muchos saludos, me encanta el show. Believe me, but I see something in the kitchen. Do you see that? Oh fuck. Oh my god. Do you see that? Oh my fucking god.